¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy tenemos el gusto de tener como invitado en Perfiles al doctor Agustín Nigro. Es fiscal, integra el Ministerio Público de la Acusación y está a cargo de la Oficina de Delitos Informáticos, una estratégica oficina, una estratégica área en el avance de la tecnología y de mucha complejidad en la investigación. Vamos a hablar de lo que fueron investigaciones como las apuestas ilegales, como fue la estafa a través de Mercado Pago. Vamos a hablar de la situación de los fiscales también en la provincia de Santa Fe. En segundos con el doctor Agustín Nigro. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Guillermo? ¿Bien? ¿Cómo estás vos? Antes que nada, a nivel personal, ¿no? ¿Por qué decidiste abrazar esta vocación, profesión de fiscal? Mirá, yo tuve contacto con el sistema de justicia penal desde muy temprana, con corta edad, digamos, yo a partir de los 18 empecé la Facultad de Derecho, 17 años, y a partir de los 20 aproximadamente ya empecé a transitar a algo del sistema penitenciario santafesino, porque integré lo que era llamado el programa de Delito y Sociedad. Entonces en esa ocasión tuve posibilidad de participar de visitas en la cárcel, las primeras entrevistas con personas que estaban sometidas a imposición de pena o de prisión preventiva. Y ahí el primer roce. Después, una vez que me recibí, en el año 2008, mi primer trabajo también fue una fiscalía, en este caso una fiscalía federal, en la instrucción, y bueno, ya empecé a hacer mis primeras armas. Y luego de eso, cuando decidí retornar a la ciudad de Santa Fe, yo estaba viviendo en Entre Ríos, empecé a concursar, pero tenía idea como parte de mi propio desarrollo personal. De hecho, en ese tránsito también formé parte del Servicio Penitenciario de Santa Fe, primero como administrador, o sea, hay una figura en la ley 24660 que se llama inspector de prisiones. Cumplí primero ese rol y después incluso fui director de la cárcel de Coronda. Entonces, ser fiscal era parte de mi desarrollo personal. Mi propia formación y mi experiencia profesional me indicaban que ese era un camino, y bueno, en el año 2016 participé de un concurso, por suerte fui elegido, y bueno, a partir del año 2017 formo parte del Ministerio Público de la Acusación. Ahora, el área de delitos informáticos es un área muy específica, o sea que requiere no únicamente saber sobre derecho penal, sino ser casi un científico en estos tiempos del avance tecnológico, ¿no? Sí, pero igual el rol fiscal en general exige un conocimiento sobre otras áreas de la vida, por decirlo de alguna manera. Y la Oficina de Delitos Informáticos tiene la particularidad de que uno tiene que estar muy en contacto con los nuevos desarrollos tecnológicos o de las tecnologías de la comunicación, las TICs. Y eso merece una actualización permanente. Sobre todo porque cómo se va estructurando esta nueva red en la que estábamos todos inmersos, las comunicaciones a través de los medios digitales, y bueno, cuáles son los peligros que eso conlleva, también sus beneficios, y siempre poniéndonos en contacto son las nuevas tecnologías. Pensamos en esta nueva modalidad de la red 3.0, los criptoactivos y todo lo que pasa con la blockchain y demás, pero no olvidarse de qué pasa con el sistema financiero e imaginar los entes regulados que nos van a proveer información sobre las entidades financieras o los proveedores de servicios de pagos y demás. Es medio que necesariamente tener un conocimiento un poco más amplio que solamente lo que pasa con la infracción a la ley penal, y saber cómo funciona la estructuración de todas las transacciones en el mundo digital. Y eso sí, ciertamente es un desafío, no solamente para la formación profesional, sino me parece que esto es fundamental, sino porque el éxito en este tipo de investigaciones está vinculado a cuáles son los enclaves o las conexiones que tenga la Fiscalía como institución con el resto de los actores del sistema. Los sistemas bancos, por ejemplo, claro, financieras. Nosotros, para cualquier investigación que aparece, vamos a requerir siempre al menos dos tipos de datos. Cómo se produjo esa comunicación, y para eso vamos a tener información de los proveedores de servicio de pago. Nosotros nos conectamos a Internet a través de unos proveedores de servicio de Internet. Claro.
Esos, que son entidades que están reguladas, en este caso por el ENACOM, tienen la obligación de proveer información a la Fiscalía en el momento que lo requiera. Y eso va a permitir ir, en el mejor de los casos, con muchas dificultades, ir trazando las comunicaciones que se fueron dando en Internet. Pero por otro lado, casi siempre, en el caso más común, que son el caso de las estafas, la estafa supuso una transacción de desapoderamiento económico. Bueno, esa transacción también va a poder ser seguida a través de las entidades que lo van regulando, que básicamente son de dos tipos en Argentina, que son las entidades financieras y los proveedores de servicio de pago, en ambos casos regulados por el BCRA. Entonces, ya necesitamos, para poder investigar, un enclave institucional que nos comunique tanto con los proveedores de servicio de Internet como las entidades financieras y los proveedores de servicio de pago. En su momento tuvo mucha repercusión la causa de las apuestas ilegales en la provincia de Santa Fe, ¿no? ¿Hasta dónde se pudo llegar, ¿no? en esta causa? Bueno, mira, ahí... Multimillonaria. Sí, que involucra grandes sumas de dinero porque es un mercado enorme. El mercado del juego ilegal es un mercado muy, muy importante, entonces una investigación de esa naturaleza necesariamente iba a tener un impacto económico así sustancioso. Hay que entender cómo funciona ese tipo de mercado para poder pensar cuál es la intervención que podría llevar adelante la Fiscalía. Lo que hace la Lotería de Santa Fe es identificar un conjunto de páginas web que estaban disponibles para jugar ilegalmente. En su momento eran alrededor de 350, 383, fue ampliándose el catálogo. Entonces lo que hizo la Fiscalía fue primero identificar cuáles de estas páginas, que tienen distinto flujo, son los más relevantes, porque investigar 389 páginas es muy complejo, es prácticamente imposible. A partir de eso pudimos identificar 10 sitios web que eran los más interesantes porque capturaban el mayor flujo de apuestas ilegales, y la Fiscalía dijo, bueno, veamos cuál es la ruta del dinero o cuáles los enclaves de la estructura financiera para la captación de las apuestas. Y utilizamos un mecanismo que fue previsto ahora en las últimas modificaciones del Código Procesal Penal, que es el agente revelador. Un funcionario policial realizó un conjunto de apuestas y empezamos a identificar dentro del sistema financiero argentino cómo fluctuaban esas apuestas. Y ahí nos dimos cuenta que había una compañía que estaba relacionada con varios de estos sitios de apuesta que capturaban el mayor flujo. Esa compañía ofrecía este servicio de captación de las apuestas y después transformaba los pesos que capturaba en concepto de apuestas en criptoactivos y los giraba a quienes administran los sitios web que son los casinos virtuales. Bueno. Este funcionamiento, digamos, de la captación de apuestas se encuentra prohibido legalmente, es el artículo 301 bis del Código Penal, y hacia allí se dirigió el proceso de acusación que llevó adelante la Fiscalía. Ahora, ¿qué pasa cuando, antes que nada, ¿no? ¿Dónde funcionan las sedes de las apuestas ilegales? Es decir, ¿y qué ocurre cuando un casino ilegal o un sitio de apuestas ilegales está radicado en el exterior? ¿Cómo hacen? Bueno, en realidad esa es una de las cosas que pone en crisis las nuevas tecnologías, es la idea de sede y territorialidad. Ajá. Porque eso queda desplazado, la idea del lugar donde se produce una cosa o una acción. En la mayoría de los delitos que se producen con la utilización de las tecnologías de la comunicación, las TICs, la idea de dónde se produce es una idea problemática. Básicamente la mayoría de la doctrina más consistente afirma que aquel lugar donde tenga manifestación, donde produzca cualquier tipo de efecto, es donde sucede. Ajá. No importa tanto el lugar del casino virtual, porque el casino virtual es un tipo de tecnología específica que por supuesto tiene un respaldo físico, pero ese respaldo físico puede ser un servidor que está en Kuala Lumpur, en Irlanda, en India. Lo cierto es que provee servicios que se encuentran disponibles para los argentinos, o en este caso para los santafesinos, y que es accesible desde Santa Fe. Ajá. Entonces la Fiscalía lo que hace es primero demostrar
que estos casinos virtuales son accesibles para los santafesinos y que su objetivo de investigación es la organización que capta las apuestas, y de acuerdo a la ley argentina, esa organización funciona como un todo, no como la apuesta del santafesino. Lo que se está investigando es la organización completa que está dispuesta para capturar las apuestas. Y Agustín, ¿te llamó la atención que la mayoría de las plataformas sus ofertas estén dirigidas a menores de edad? Lo que pasa es que las plataformas ofrecen los servicios y las plataformas ilegales lo hacen de forma irrestricta, para menores y para mayores. Nuestra preocupación mayor es porque es accesible para menores, sin ningún tipo de cuidado o filtro que evite eso. Pero esas mismas plataformas ofrecían los servicios indiscriminadamente para mayores también. ¿Qué es lo que pasa? Y esto me parece una problemática social de mayor envergadura. Es cómo comunicamos a los niños, niñas y adolescentes, un grupo vulnerable que claramente está en una etapa de maduración, que esa es una actividad riesgosa. En el caso del juego regulado, la comunicación sobre que esto es una actividad riesgosa es impidiéndoles el juego. Por eso es tan importante que solamente las empresas que han sido reguladas tengan la posibilidad de ofertar el juego, porque es una actividad exclusivamente para adultos. Ahora, aquellas que han decidido infringir la ley penal y ofrecer sus servicios indiscriminadamente, claramente ponen en riesgo a este grupo vulnerable. Vamos a hacer una pequeña pausa. Bueno, me gustaría también charlar si las entidades, por ejemplo, entidades financieras, bancos, toman los recaudos necesarios para evitar las ciberestafas o no. Si crees que no debería haber más rigurosidad, como ocurrió, por ejemplo, con 2 clics en el préstamo concedido por Mercado Pago, por ejemplo, últimamente, ¿no? Y después vamos a hablar de la situación de los fiscales. Bueno. Enseguida seguimos con Agustín Nigro. Seguimos con el fiscal Agustín Nigro hablando de estos temas, las estafas virtuales, los delitos informáticos. Un caso resonante también fue el de Mercado Pago, habiendo obtenido una mujer un préstamo de casi 7 millones de pesos. Es decir, ¿falta algún tipo de rigurosidad, crees, digamos, tanto en bancos como en entidades de confirmar la identidad, de tomar determinados recaudos para evitar las estafas? Yo creo que es una problemática tan presente que algo tiene que pasar para que esto cambie. Nosotros recibimos muchísimas denuncias por créditos que se encuentran perjudicados a los clientes, ya sea de estos prestadores de servicio de pago. Mercado Pago es el que tiene más participación en el mercado local, pero hay muchos otros. Y también de entidades financieras. Entonces, cuando se produce algún tipo de quiebre en el sistema de seguridad para la validación de la identidad, esa persona que ingresa al sistema lo que hace es simular ser el cliente bancario de Mercado Pago y obtener un crédito perjudicado. Este proceso de validación de la identidad, que debería ser, desde mi punto de vista, más exigente, para sobre todo cuidar a la persona, al consumidor, al cliente financiero, está en una situación problemática. Nosotros hemos tenido casos en la Fiscalía donde la generación incluso de cuentas virtuales, la apertura de una cuenta en un banco se hace a través de un procedimiento en la red y que ese procedimiento claramente ha sido de muy pobre validación, la obtención de una selfie y la tarjeta y la foto del documento. Si esa foto del documento se encontraba adulterada, la cuenta se aperturaba a una persona que no era quien decía ser, y después tenías un crédito preadjudicado de esa persona y después el verdadero dueño dice, pero yo no tomé nada, no hice ningún tipo de actividad para tomar este crédito. Y es muy difícil seguir la ruta del dinero porque generalmente es una transferencia que se hace una cuenta, de esa cuenta a otra cuenta, de esa cuenta a una cuenta en el exterior, offshore. A veces es muy difícil seguir la ruta del dinero. Lo que parece como 2 clics para nosotros es muchísimo tiempo de investigación. Muchísimo, porque nosotros... Pongamos este caso,
junto con este caso al que vos te referías de Mercado Pago, Sí. tiempo antes había habido una medida semejante que dispuso el doctor García Troviano, que era también una persona que era cliente bancaria de Ualá y que lo sacaron un crédito a su nombre, pero ese dinero se fue transferido en forma inmediata, con minutos de distancia, pero no en una persona, sino en 3. Esas 3 cuentas a su vez ramificaron la siguiente eslabón de la cadena de transferencias a más de 20. Claro. Y luego de esos más de 20 uno tiene que ir identificando si esa transferencia de dinero obedece al intercambio de bienes o servicios o realmente son transferencias defraudatorias. Y eso se hace prácticamente de manera artesanal, ir buscando cada una de las informaciones, ir documentando si tiene alguna relación con el eslabón anterior, y eso insume muchísimo tiempo. Días pasados, saliendo un poco del ámbito específico de delitos informáticos, bueno, se publicó un documento frente a la ya reforma constitucional en camino de la Asociación de Fiscales, ¿no? ¿Cómo se debe seleccionar un fiscal, en tu criterio, a partir de lo que pueda establecerse o no en la reforma de la Constitución de Santa Fe? Mira, Guillermo, nosotros, esto es una actividad, un punto de vista colectivo, dentro de todos los asociados, hemos definido que hay 4 puntos que nos parecen ser fundamentales para el nuevo diseño del Ministerio Público en el futuro, el que ojalá emerja de la convención. Primero, que la selección tiene que ser a través de la identificación de pautas objetivas que permitan mensurar la calidad técnica del funcionario y que, por supuesto, den cuenta de su experiencia profesional previa, y que esto termine en una evaluación de mérito con la asignación. Mire, en el concurso salió número 1 fulanito de tal, salió número 2 fulanito de tal y número 3 tanto. Se establezca un orden de mérito, de ese orden de mérito se seleccione una terna y se le ponga eventualmente a disposición del Ejecutivo esa terna de carácter vinculante. Pero por orden de mérito. Por orden de mérito. No actualmente como es alfabético. No, actualmente es alfabético y además es una evaluación técnica que es de muy difícil auditoría. Está bien. Si nosotros vemos cómo ha ido pasando la selección de fiscales desde el momento de puesta en funcionamiento del nuevo sistema de justicia penal hasta el presente, ha ido perdiendo calidad, no ha ido mejorando la calidad, el proceso de selección, no digo de los fiscales, sino el proceso de selección. La primera etapa eran claramente con pautas objetivas, un examen técnico, analizando los antecedentes profesionales, la conformación de un orden de mérito y la selección del Ejecutivo. Pero eso después se fue modificando, pasamos primero, en vez de a la tabulación de una nota, 7, 8, 9, 10, pasamos a un aprobado o no aprobado, supera ampliamente. Y luego de eso pasamos a un aprobado o no aprobado, y ahora en una etapa que para mí es incluso de peor calidad, solamente se indica si aprobó o no aprobó, pero eso no es relevante para la conformación de del orden de mérito. El Ejecutivo elige dentro de los que aprobó por orden alfabético. ¿Y cómo debe estar integrado ese organismo que todavía no tiene nombre, que fue Consejo de Magistratura, pero cada gobierno fue modificando las condiciones? ¿Quiénes lo integrarían en tu criterio? Ese llamado Consejo Asesor. Y segundo, ¿tendrá que ser vinculante? Un concurso para que pueda ser llevado adelante de manera adecuada es clave cómo se integra el jurado. Claro. Eso. Y la integración de los jurados, lo recomendable de acuerdo a las pautas de todos los organismos internacionales, incluso lo que ha dispuesto la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso que se llama Colegio de Abogados de Buenos Aires, que postuló cómo debía ser integrado el Consejo de la Magistratura de la Nación, es con representación estamentaria. Es decir, cada uno de los estamentos que forma parte del sistema de justicia tiene que aportar un representante. Uno por los fiscales, uno por el Poder Legislativo, sea, si quieren, uno por senadores, otro por diputados, uno por el Poder Ejecutivo, también representado el Colegio de Abogados y también representado las universidades nacionales que vienen a aportar también su sapiencia técnica. Y en esto a la Asociación de Fiscales nos resulta muy importante señalar, el representante de los fiscales es un representante de los fiscales, no necesariamente de las autoridades superiores del Ministerio Público. Hay una diferencia y esto está claro incluso si tomamos como espejo o como modelo a seguir lo que pasa con la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal de la Nación. La integración de ese jurado es por un fiscal. ¿Y por qué? Porque primero es un personal técnico de carrera
y que tiene una capacidad o una idoneidad específica sobre cómo va o qué tareas tiene que cumplir esa persona que va a ser convocada o ese postulante. ¿La remoción de los fiscales cómo debe ser? Bueno, la remoción este es un punto de quiebre en el año 2017 cuando se modificó y pasamos a un sistema de remoción que hoy es exclusivamente político. La Asociación de Fiscales, tanto la de Santa Fe como la de Rosario, hemos sido muy enfáticos en señalar que este es un problema muy grave. La remoción de los fiscales tiene que ser a través de un jurado, conformado también de forma estamentaria, y a los fiscales nos interesa especialmente que, además de representación de todos los estamentos, como acabo de señalar, la representación por parte de los fiscales sea un fiscal. Por esta misma razón que antes señalaba, quien puede conocer exclusivamente cuál es la tarea y cuáles son las dificultades, y también cuáles son los defectos de esta persona que está siendo enjuiciada, no es otro que un par. Por supuesto, en colaboración con las miradas que van a llevar adelante o que van a aportar los otros integrantes estamentarios de ese jurado de enjuiciamiento. Pero es fundamental la participación de los fiscales mismos. Bueno, ya de por sí tienen una auditoría interna, el MPA. Los fiscales deben ser los funcionarios públicos más examinados de la provincia. Nosotros somos examinados por el control de pares, porque los defensores controlan nuestra actividad al momento que tomamos cualquier tipo de decisión. Somos controlados también por los jueces, que dicen si nuestras postulaciones son correctas o no. Somos controlados también por nuestros superiores, ya por el fiscal regional, somos controlados también por la auditoría. Y somos controlados también políticamente por los legisladores. Claro. Tenemos 5 instancias de control. Y todas las decisiones que tomamos se hacen en audiencias orales y públicas. Agustín, el fiscal adjunto uno interpreta que muchas veces tiene igual trabajo o mayor trabajo que el fiscal titular. ¿Tiene igual remuneración por igual tarea? No. ¿No? Fíjate que hemos tocado 3 aspectos centrales de la carrera fiscal. Sí. Cómo nos eligen, cómo nos remueven y ahora cómo cumplimos las tareas. De hecho ha sido motivo de una presentación judicial. Desde que se inició el sistema de justicia penal, la distinción que aparecía en la ley entre fiscales adjuntos y fiscales titulares ha sido completamente desplazada, incumplida por las autoridades superiores del Ministerio Público. Y hoy los fiscales adjuntos, hace 10 años que los fiscales adjuntos y los fiscales titulares hacen exactamente lo mismo. No hay diferencia de tareas. Sin embargo, los fiscales adjuntos percibimos un ingreso al menos 35% inferior. Bueno, es un tercio menos de lo que cobra un fiscal titular. Y eso repercute también en el futuro jubilatorio. Por supuesto, en toda la carrera. Pero además, esta distinción remuneratoria no corresponde con el grado de responsabilidad. Cuando es analizar nuestra responsabilidad, nadie se pregunta si este es un fiscal adjunto que fue supervisado o que actuó delegadamente. Se lo enjuicia como si fuera el responsable principal de la actividad. Y esto no es lo que manda la ley. Entonces creo que todos los que integramos el sistema de justicia penal, esta es una situación que también es igual de semejante con los defensores. Los defensores están sufriendo el mismo tipo de discriminación. Y me parece que es momento también aprovechar la convención para ordenar las relaciones en las carreras de los funcionarios públicos, que son, por otra parte, los fiscales somos los impulsores de todo el sistema de justicia penal. Si el fiscal no actúa, el sistema de justicia penal no funciona. Y el sistema de justicia penal debe funcionar, de hecho lo hace, las 24 horas, los 365 días del año. Sí. Por último, Agustín, se ha planteado incluso desde la propia jerarquía del MPA que el MPA debe ser un organismo autónomo, independiente del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo e incluso del Poder Judicial. ¿Estás de acuerdo? Sí, yo creo que sí, que el Ministerio Público tiene que ser autónomo. Eso es lo que manda el artículo 120 de la Constitución Nacional. Y está claro, me parece que el corazón de la demanda es el grado de superintendencia que puede ejercitar quien sea el fiscal general. Nosotros conversábamos antes sobre estos 3 aspectos que son centrales, y la superintendencia tiene también un impacto en la autonomía e independencia de cada órgano fiscal, porque en definitiva es el fiscal general quien va a asignar los recursos que nosotros necesitamos para poder investigar. Y si eso está condicionado a otros órganos del Estado, ahí hay un problema. O sea que debe ser independientemente de todos los poderes. Por supuesto.
Eso es lo que manda la Constitución Nacional y eso es lo más conveniente en orden para poder llevar una política propia de persecución penal. Gracias, Agustín, por la visita, muy amable. Bueno, muchas gracias. Pasó el fiscal Agustín Nigro con nosotros. Gracias, Selene, gracias, Jessy, Pipo, por la producción. Nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro.